Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. La tierra era un enemigo. El sol, un martillo de bronce que golpeaba sobre la cabeza de Ciro. El viento, un soplo caliente que robaba la humedad de su piel y la esperanza de su corazón. Durante 3 días había caminado, un fantasma en un paisaje de roca roja y cactos retorcidos. Su cuerpo, entrenado para soportar las más duras pruebas, estaba al límite del agotamiento, pero no era su propia vida la que se estaba desvaneciendo. Era la vida que cargaba junto a su pecho. Dentro de la cuna de cuero y piel de venado, su hijo, con apenas una semana de vida, era un pequeño manojo de agonía. Los lloros, que antes eran fuertes y exigentes, se habían convertido en maullidos débiles y patéticos, el sonido de una llama a punto de extinguirse. Ciro se detuvo a la sombra de una formación rocosa, el corazón una piedra en su pecho. Abrió la cuna. El pequeño rostro de su hijo estaba arrugado y delgado, la piel seca, los labios agrietados. Hambre. El hambre era un enemigo contra el cual sus flechas y su lanza no tenían poder. La imagen de Nita, su esposa, lo asaltó con la fuerza de una tormenta de arena. La vio, hacía apenas 10 días, en su refugio temporal, el rostro brillando de sudor y de un amor exhausto mientras sostenía a su hijo por primera vez. Recordaba la alegría pura en sus ojos, la promesa de futuro que aquella pequeña vida representaba. Y recordaba lo que vino después, la sangre, el pánico, la vida de Nita desvaneciéndose tan rápidamente como la marea baja, sus últimas fuerzas usadas en un único susurro, mientras sostenía la mano de Ciro y miraba al bebé. «Sálvalo, mi amor, hazlo vivir». Era una promesa que estaba fallando en cumplir. Lo había intentado todo. Había intentado crear una leche rala con agua y la pulpa de piñones que machacaba entre 2 piedras. Había intentado ordeñar una cabra montés, un esfuerzo que le costó tiempo y energía preciosos por apenas unas gotas. Nada funcionaba. El niño se estaba muriendo. Fue entonces cuando la vio. En el horizonte, una mancha de humo subiendo en línea recta hacia el cielo. Una cabaña, la morada de un hombre blanco. Su primer instinto fue de repulsión, dar la espalda, continuar su viaje hacia la nada. El orgullo de un guerrero apache corría por sus venas, un orgullo forjado en generaciones de independencia y de una desconfianza justificada. Pedir ayuda a un colono era impensable, era admitir la derrota. Era humillarse ante aquellos que habían robado su tierra, matado a su gente y roto cada promesa que habían hecho. Mejor morir con honor en el desierto que arrodillarse ante un enemigo. Pero entonces, un gemido débil vino de la cuna en sus brazos. Era el sonido de su hijo, el hijo de Nita, la promesa que le había hecho en su lecho de muerte. Qué orgullo valía la vida de su hijo. Qué honor existía en dejar morir a la última parte de su amada esposa. La guerra dentro de él fue la más brutal que jamás había librado. El guerrero luchaba contra el padre, el odio contra la promesa. El padre venció. Con los hombros curvados bajo un peso mayor que cualquier carga física, Ciro comenzó la larga caminata hacia el humo. Cada paso era una agonía, una rendición. No se acercó como un cazador, usando las sombras. Caminó abiertamente por el terreno, haciéndose visible, vulnerable. Era la caminata de un hombre que había agotado todas las demás opciones. Un hombre que iba a implorar. Se detuvo a una buena distancia de la pequeña cabaña de madera. Era un lugar solitario, aislado, rodeado por una cerca tosca y un pequeño jardín que luchaba por sobrevivir bajo el sol. Esperó. Momentos después, la puerta se abrió y apareció una mujer. Era joven, con el cabello claro recogido en un moño, el rostro pálido y con sombras de una profunda tristeza bajo los ojos. Ella lo vio y se congeló, la mano volando hacia su garganta en un gesto de miedo.
Ciro esperaba que corriera adentro, que volviera con un rifle. Era la reacción que conocía, pero no lo hizo. Permaneció allí, en el umbral, observándolo, el miedo en su rostro dando paso lentamente a una curiosidad cansada. Había una quietud en ella, una ausencia de vida que reflejaba la suya propia. Reuniendo las últimas fuerzas de su valor, Ciro dio un paso adelante. Lentamente, como quien revela un tesoro frágil, abrió la parte superior de la cuna en su pecho, exponiendo al pequeño y frágil bebé. El niño, sintiendo la luz, soltó un último y patético gemido. Ciro miró a la mujer Elara y se tragó el orgullo que era como vidrio quebrado en su garganta. Usó la lengua de los hombres blancos, las palabras rotas y vacilantes. Por favor. Su voz salió ronca, un sonido que apenas reconoció. Ayuda. Mi hijo. Hambre. Señaló al bebé, luego a su propia boca. Entonces, con un dolor que contrajo su rostro, hizo un gesto hacia el cielo. Madre murió. Observó el rostro de Elara mientras procesaba sus palabras. Vio el miedo inicial, la confusión, pero entonces su mirada se fijó en el bebé y ocurrió una transformación. La confusión en sus ojos fue reemplazada por un destello de dolor agudo, un dolor de reconocimiento tan profundo que la hizo tambalearse. Su mano, que estaba en su garganta, descendió instintivamente a su propio pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de miedo, eran de una empatía nacida de un sufrimiento compartido. Ella, que había perdido a su propio bebé hacía pocos meses. Ella, cuyo cuerpo aún recordaba la plenitud de la maternidad y ahora solo conocía el vacío. Miró al niño moribundo y no vio al hijo de un salvaje. Vio solo a un bebé que necesitaba a una madre, y vio a un padre, un guerrero orgulloso, humillándose por amor a su hijo. Su luto, que era un dolor pasivo, un peso que la aplastaba, de repente encontró un propósito. No dijo nada. No era necesario. El entendimiento entre ellos trascendió el lenguaje y la cultura. Era la comunicación universal de dos almas heridas, reconociéndose mutuamente. Con un único y decidido asentimiento de cabeza, se apartó de la puerta, manteniéndola abierta. «Entra», dijo, la voz entrecortada pero firme. «Entra, rápido». Para Ciro, cruzar aquel umbral fue como entrar en otro mundo. Un mundo donde el enemigo se había convertido en la única esperanza. Un mundo donde su honor de guerrero había muerto para que su hijo pudiera tener una oportunidad de vivir. Al cruzar el umbral de la cabaña de Elara, Ciro sintió como si estuviera entrando en otro universo. El aire allí adentro era diferente, cargado con el suave olor a lavanda seca, pan y algo más, algo que reconoció con una punzada en el corazón. El olor de un bebé recién nacido. El espacio era humilde, una sola habitación con una cama en una esquina, una pequeña mesa y una chimenea de piedra. Pero era un espacio de orden y cuidado. Y en el rincón más cálido, cerca de la chimenea, había una cuna de madera tallada a mano, vacía. La visión de aquella cuna vacía fue un cuchillo silencioso. Explicaba el dolor en sus ojos, la razón por la que no había corrido a buscar un rifle. Ella también era un fantasma, rondando una casa llena de memorias de una vida que apenas había comenzado. No hubo palabras, no hubo tiempo para la extrañeza. La necesidad de la pequeña vida en los brazos de Ciro era la única ley en ese momento. Con una gracia instintiva, Elara extendió los brazos. Ciro, con una renuencia nacida de un instinto protector, le entregó a su hijo. Fue la primera vez que otra persona tocaba al niño desde la muerte de Nita. Elara tomó el pequeño cuerpo con una pericia que revelaba una memoria muscular reciente y dolorosa. Se sentó en la mecedora junto a la chimenea, aquella que sin duda había acunado a su propio hijo, y desenvolvió al bebé.
no se inmutó por la apariencia frágil del niño, ni por el hecho de ser hijo de un apache. Solo vio a un bebé hambriento, y su cuerpo, aún en duelo, respondió. Le ofreció su pecho al niño. El hijo de Ciro, demasiado débil para llorar, movió la cabeza instintivamente, la boca buscando. Hubo un momento de lucha frenética, y entonces se aferró. Y el silencio en la cabaña se llenó del sonido más milagroso que Ciro jamás había oído. El sonido suave y rítmico de su hijo alimentándose. El sonido de la vida triunfando sobre la muerte. Ciro no se sentó. Permaneció de pie cerca de la puerta, como un centinela, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Una tormenta de emociones lo asolaba. Gratitud. Una gratitud tan abrumadora que lo mareaba. Miraba a aquella mujer blanca, una enemiga por herencia, y ella era la fuente de la vida de su hijo. El alivio era una ola que lo ahogaba, pero junto con el alivio venía un dolor lancinante. Aquella debería ser Nita sentada en esa silla. Ese momento sagrado entre madre e hijo, él lo estaba presenciando, pero como un intruso. La intimidad de la escena era casi insoportable. Él era un guerrero, un hombre de poder en su propio pueblo, y allí estaba, impotente, dependiente de la compasión de una mujer cuya gente había destruido a la suya. Un pacto silencioso se selló en ese instante. Él no se iría, ella no le pediría que se fuera. Él permanecería hasta que su hijo estuviera fuerte. Y así comenzó una nueva y extraña rutina. El mundo de ellos se convirtió en los límites de aquella pequeña propiedad. El ara se dedicó por completo al bebé, a quien ella comenzó a llamar en sus susurros pequeño guerrero. El luto en sus ojos no desapareció, pero ahora estaba acompañado por un nuevo propósito. Cuidar de aquel niño era una forma de honrar la memoria de su propio hijo perdido. Era un bálsamo para su alma herida. Ciro, por su parte, se convirtió en el guardián silencioso de aquel santuario. No entraba en la cabaña a menos que fuera absolutamente necesario. Su lugar estaba afuera. Dormía en el porche envuelto en su manta, el cuerpo posicionado de forma que pudiera ver la puerta y la ventana. Se convirtió en el protector. Su presencia era una garantía contra cualquier amenaza, ya fuera de un animal salvaje o de un hombre perdido. Durante el día desaparecía en el paisaje y regresaba al atardecer, dejando silenciosamente un conejo desollado, un pescado limpio o un haz de leña seca cerca de la puerta. Estaba pagando su deuda de la única manera que sabía, con su trabajo, su fuerza, sus habilidades. La comunicación entre ellos era un ballet de gestos. Ella le dejaba una taza de café caliente o un plato de comida en el alféizar de la ventana. Era su gracias. Él, al ver una tabla suelta en el escalón del porche, la reparaba antes de que ella pudiera tropezar. Era su de nada. Ella lavó la túnica de cuero de él, manchada por el largo viaje, y la dejó secando al sol. Él, viendo que el mango del hacha de ella estaba agrietado, pasó una tarde tallando uno nuevo, perfectamente equilibrado. Eran extraños viviendo la más íntima de las asociaciones. A través de esta rutina se observaban. Ciro veía la resiliencia de ella. La veía lidiar con el dolor de amamantar al hijo de otro, con una gracia y una fuerza que lo dejaban maravillado. Comenzaba a ver más allá del color de su piel, a ver la fuerza de su espíritu, y ella, desde dentro de la cabaña, lo observaba. Veía la manera incansable en que él trabajaba, la dignidad en su postura, la gentileza en sus actos de provisión. El salvaje de las historias de terror del pueblo era, en realidad, un hombre de un honor y un dolor profundos. La primera crisis real llegó algunas semanas después. El bebé, a quien Ciro en su mente llamaba Akeche, el Lucha, desarrolló una tos seca y una fiebre baja. Para dos padres que ya habían perdido un hijo, cualquier señal de enfermedad era un terror absoluto.
Elara inmediatamente comenzó a preparar un té de manzanilla, el remedio que su madre le había enseñado. Ciro, al oír la tos del niño, entró en la cabaña. Examinó a su hijo con ojos de experto. La tos, el silbido en el pecho. Él conocía aquello. «No», dijo, la voz grave deteniendo la mano de ella. «La manzanilla es para el estómago. Él necesita otra cosa». Fue el primer momento de potencial conflicto. El conocimiento de ella contra el de él. Elara vaciló. El instinto de proteger al niño de la forma que conocía era fuerte. Ciro no insistió, no dio órdenes. Salió de la cabaña y volvió una hora después, sosteniendo un puñado de hojas verde oscuro y un tipo específico de corteza de árbol. Las machacó juntas sobre una piedra, las mezcló con un poco de agua caliente, creando un emplasto de olor fuerte. No se lo aplicó al bebé. En cambio, extendió la pasta en la palma de su mano para que Elara la viera y la oliera. Era un gesto de confianza suprema. Estaba sometiendo el conocimiento de sus ancestros al juicio de ella. Ella miró la mezcla extraña, luego los ojos de Ciro. En ellos no había desafío, solo una certeza tranquila y una preocupación compartida. Y tomó su decisión. Confió en él. Juntos, aplicaron el emplasto en el pecho del pequeño Akeche. Ciro entonces se sentó junto a la cuna y comenzó a tararear un canto bajo y monótono, una canción de cura para calmar a los malos espíritus de la enfermedad. A la mañana siguiente, la fiebre había desaparecido, la tos había disminuido, la medicina de Ciro había funcionado. En ese momento dejaron de ser dos personas ayudándose mutuamente por necesidad. Se convirtieron en padres, socios en el viaje de mantener aquella pequeña vida segura y saludable. El muro final de desconfianza entre sus dos mundos se había transformado en un puente. Los meses que siguieron a la recuperación del pequeño Akeche, un nombre que Elara había adoptado cariñosamente después de que Ciro se lo susurrara una vez, fueron como la lenta y constante salida del sol tras una larga noche. La urgencia de la crisis dio paso a una rutina de una domesticidad que ninguno de los dos jamás esperó. La vida pasó a ser marcada no por el miedo, sino por los pequeños hitos del crecimiento de un niño. La primera sonrisa de Akeche, el sonido de su primera carcajada, la fuerza con la que sus pequeños dedos agarraban el de Ciro. Cada uno de estos momentos era una victoria, una nueva capa de curación sobre las heridas de sus padres de corazón. Las fronteras entre ellos, antes tan rígidas, se volvieron fluidas y luego desaparecieron. La distinción entre dentro y fuera de la cabaña dejó de existir. En una fría noche de otoño, cuando una lluvia persistente convirtió el porche en un lugar inhóspito, Elara, sin decir palabra, preparó un catre para Ciro cerca de la chimenea. Él aceptó, y desde esa noche durmió dentro de la casa que había ayudado a proteger. Comer juntos, en la pequeña mesa de madera, se convirtió en el ritual que cerraba cada día. Un momento de comunión silenciosa, pero profunda. El intercambio de sus mundos se profundizó. Él le enseñó a identificar las estrellas no por los nombres de los griegos que ella leía en sus libros, sino por los nombres que su gente les había dado, contando las leyendas de cazadores y animales celestiales. Le mostró cómo hacer una cuerda fuerte con fibras de plantas y cómo predecir el cambio del tiempo por el comportamiento de los pájaros. Le estaba compartiendo la sabiduría de su pueblo, la herencia que llevaba en su alma. Ella, a cambio, continuó leyéndole. Pero ahora no era solo para pasar el tiempo, era para compartir ideas. Leían sobre lugares lejanos, sobre la historia de otros pueblos, sobre los misterios de la ciencia. Y Ciro, cuya educación había sido la de la naturaleza, reveló tener una mente incisiva y filosófica. Hacía preguntas que iban al corazón de las historias, cuestionando las motivaciones de los personajes, la justicia de sus sociedades.
Él, que nunca había aprendido a leer una palabra, poseía una capacidad de interpretación y una sabiduría que fascinaban a Elara. Era el hombre más inteligente que ella había conocido. El catalizador para la confesión final de sus dolores provino de un objeto simple, la cuna vacía. Akeche, ahora un bebé fuerte y curioso, ya no cabía en el cajón de la cómoda que le había servido de primer lecho. Una tarde, Elara, con el corazón apesadumbrado, fue al rincón donde la cuna de madera que su difunto marido, Tom, había construido, permanecía cubierta por una sábana. Era una reliquia de un futuro que nunca existió. Ciro la observó mientras quitaba la sábana, el polvo danzando en la luz del sol que entraba por la ventana. Vio el dolor en su rostro mientras pasaba la mano por la madera lisa, el amor y el cuidado que habían sido tallados en cada detalle. «Tom la hizo para nuestro pequeño Thomas», dijo ella. La voz, un susurro, hablando de su hijo por primera vez. Él era carpintero. Soñaba con llenar esta casa con el sonido de niños, con una familia. Miró a Ciro, los ojos anegados en lágrimas. Lo tuvimos solo por 6 días. Nació débil, demasiado pequeño, y entonces simplemente dejó de respirar en mis brazos. El dolor del recuerdo la hizo vacilar. 2 meses después, Tom tuvo un accidente en el aserradero, y me quedé sola con todo el silencio. Ciro escuchó su historia y su propio luto se movió para encontrar el de ella. No ofreció palabras vacías de consuelo. Se acercó y por primera vez inició un contacto físico que no era por necesidad, sino por pura compasión. Apoyó la mano en su hombro, un gesto de silenciosa solidaridad. Y luego la llevó afuera, a un pequeño banco que había construido de cara al atardecer. «Yo también perdí mi mundo», dijo, la voz baja, mientras el cielo se pintaba de naranja y púrpura. Y allí le contó todo. No la versión alegórica, sino la cruda verdad. Le habló de Nita, su estrella del alba, describió su sonrisa, la fuerza de sus manos, la forma en que podía calmar a un caballo salvaje con un simple susurro. Describió el parto difícil, la alegría cegadora de la llegada de Akeche y el terror impotente al verla desangrarse hasta la muerte en sus brazos, la promesa que ella le arrancó con su último aliento. Le confió el recuerdo sagrado de su esposa, el dolor más profundo de su alma. En ese momento, al compartir las historias detalladas de sus pérdidas, eliminaron el último secreto entre ellos. Ya no eran solo Ciro, el apache, y Elara, la colona. Eran 2 seres humanos que habían mirado al abismo de la pérdida y habían sobrevivido. Sus lutos ya no eran cargas solitarias, sino un terreno común, una tierra sagrada donde sus almas podían encontrarse sin barreras. El dolor, en lugar de separarlos, se convirtió en el vínculo más fuerte de su conexión. Interrumpimos rápidamente. Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este cada semana. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Ok, volvamos a la acción. Al día siguiente, en un acto de profundo simbolismo, Ciro ayudó a Elara a mover la cuna de Thomas al centro de la cabaña. Y con un cuidado reverente, colocaron al pequeño Akeche dentro. El niño, que había unido sus 2 mundos, ahora descansaba en la cuna construida por el amor de un hombre y santificada por el dolor de otro. Era el primer mueble de la nueva familia que estaban silenciosamente construyendo. Las semanas se convirtieron en meses. Akeche crecía, fuerte y saludable. Un niño con los ojos oscuros y observadores de su padre y la sonrisa dulce y fácil de la mujer que lo amamantaba. La cabaña, antes un lugar de luto, se convirtió en un lugar de vida. Y el amor entre Ciro y Elara, que había comenzado como una semilla de gratitud y compasión, creció y floreció a la luz de su entendimiento mutuo. Un amor silencioso, pero tan poderoso e innegable como el sol que salía cada mañana sobre su valle.
Habían encontrado el uno en el otro no solo un refugio del dolor, sino la promesa de una nueva alegría. Y la pequeña e improbable familia, formada por un guerrero apache, una viuda blanca y un bebé que pertenecía a ambos, estaba completa. El paso de las estaciones en el valle trajo consigo una paz que Ciro y Elara jamás pensaron que fuera posible. El pequeño Akeche, nutrido por la leche de Elara y el amor de ambos, se convirtió en un niño robusto y curioso. Dio sus primeros pasos vacilantes en el suelo de la cabaña, las manos firmemente sujetas por los dedos de Ciro. Aprendió sus primeras palabras, una mezcla de la lengua de su padre y la de su madre de corazón. La cabaña, antes un lugar de dos lutos solitarios, ahora resonaba con el sonido de la risa de un niño, el sonido más curativo de todos. La vida de ellos se estableció en una armonía perfecta con la naturaleza circundante. Eran una unidad autosuficiente. Ciro cazaba, pescaba y protegía. Elara cuidaba del hogar, del jardín y, sobre todo, del niño. El amor entre ellos era una fuerza silenciosa y constante, como el río que corría por el valle. No necesitaba declaraciones grandiosas. Estaba presente en el guiso caliente que ella le servía al final de un día de trabajo y en el ramo de flores silvestres que él dejaba en su mesa por la mañana. Eran una familia en todos los sentidos, excepto en el nombre reconocido por el mundo de los hombres. Pero el mundo de los hombres, con su hambre insaciable, nunca se queda lejos por mucho tiempo. Sus provisiones de sal, harina y herramientas de metal disminuyeron, y el viaje al pueblo, que habían pospuesto tanto tiempo, se convirtió en una necesidad inevitable. El viaje fue el primero que hicieron juntos como una familia. Ciro montaba su caballo, tenso y alerta, mientras Elara lo seguía en su propia yegua, con el pequeño Akeche seguro en un portabebé de cuero que Ciro le había hecho. Por primera vez, no eran figuras solitarias, sino una unidad familiar moviéndose por el paisaje, una imagen que era a la vez hermosa y peligrosamente desafiante para los estándares de la época. La llegada de ellos al pueblo de Arroyo Rojo fue como Ciro temía. Peor, la gente se detuvo en las calles para mirarlos, no con la curiosidad que un extraño podría generar, sino con un silencio hostil y juzgador. Las mujeres miraban a Elara con una mezcla de lástima y desprecio, como si fuera una traidora a su raza. Los hombres miraban a Ciro con un odio antiguo, el miedo de sus antepasados al salvaje grabado en sus rostros. Y todos miraban al pequeño Akeche, el niño de piel bronceada y ojos oscuros, como si fuera una abominación, la prueba viviente de un pecado imperdonable. El epicentro del odio del pueblo tenía un nombre: el reverendo Thaddeus Kane. Era el predicador local, un hombre delgado con ojos de fanático que gobernaba a su congregación a través del miedo al infierno y un sentido de rectitud moral que no dejaba espacio para la compasión. Los interceptó frente a la tienda de abarrotes, bloqueándoles el paso, no con un arma, sino con la autoridad de su sotana negra. «Señora Elara», dijo, la voz fría y cortante, ignorando a Ciro por completo. «El pueblo lamentó su viudez. Oramos por su alma. Y es así como honra la memoria de su difunto esposo, viviendo en pecado con un pagano en los confines de la decencia. El reverendo no sabe nada de mi vida ni de la decencia de este hombre», respondió Elara, la voz firme, sujetando a Akeche con más fuerza contra sí. La mirada del reverendo Kane se fijó entonces en el niño. Y esta criatura, un alma inocente, siendo criada lejos de la palabra de Dios, en las costumbres salvajes de un pueblo sin alma. Es una tragedia, una mancha en nuestra comunidad. La furia subió en Ciro, una ola caliente y mortal. Sintió sus músculos tensarse, la mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Ver el veneno en los ojos de ese hombre dirigido a su hijo era casi más de lo que podía soportar.
pero antes de que pudiera moverse, sintió la mano de Elara en su brazo, un toque ligero pero firme, implorando contención. Ella sabía, como él también sabía, que cualquier acto de violencia por su parte sería su sentencia de muerte. Con un valor que lo dejó maravillado, fue ella quien se enfrentó al predicador. «El Dios que usted predica, reverendo, ¿es un Dios de juicio y de odio?», preguntó, su voz clara resonando en la calle silenciosa. «Porque el Dios que yo conozco es el de la compasión, el Dios que puso a este hombre en mi camino cuando estaba sola, el Dios que me dio la oportunidad de ser madre de un niño que me necesitaba». Miró el rostro conmocionado del reverendo. Juzgue eso en su próximo sermón, si tiene el valor. Su audacia lo dejó sin palabras por un momento, pero el fanatismo reemplazó rápidamente al shock. «Usted es una mujer perdida, corrompida por lo salvaje», siseó, «y no permitiré que esta abominación continúe. Nuestra comunidad tiene leyes morales, y me encargaré de que se cumplan». Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí una amenaza que flotaba en el aire como el olor a azufre. Hicieron sus compras en un tenso silencio y partieron del pueblo, sintiendo las miradas de desprecio a sus espaldas. La seguridad de su refugio en el valle había sido destrozada. La amenaza del reverendo no estaba vacía. Era un hombre de influencia. Un mes después, cuando el juez de circuito, un hombre conocido por su severa religiosidad, llegó al pueblo, Kane presentó su petición formal. No acusó a Ciro de un crimen que pudiera probarse o negarse. La atacó a través de Elara. La petición declaraba a Elara madre no apta, citando su asociación inmoral con un no cristiano de raza indígena, como prueba de que era incapaz de criar a un niño en un hogar cristiano decente. La petición exigía que el niño, Akeche, fuera retirado de su custodia y entregado al orfanato de la iglesia para la salvación de su alma inmortal. Cuando el sheriff entregó la citación oficial en la cabaña, el mundo de Elara y Ciro se derrumbó. La ley, manipulada por el prejuicio, vendría para robarles a su hijo. Esa noche, la desesperación se instaló en la pequeña cabaña. Habían sobrevivido al hambre, a la enfermedad, al luto. Pero ¿cómo podían luchar contra el prejuicio de todo un mundo, consagrado en sus propias leyes? Fue Ciro quien rompió el silencio, el corazón apesadumbrado con una decisión que lo destrozaba. «Es por mi culpa», dijo, la voz ronca de dolor. «Mientras yo esté aquí, te verán como una paria, nunca los dejarán en paz». La miró, los ojos un pozo de agonía. «Debo irme, desaparecer de vuelta a las montañas. Sola, con el tiempo, te olvidarán. Podrás criar a nuestro hijo en paz. Es la única manera». La idea de sacrificarse, de abandonar la única felicidad que había conocido para protegerla, era el acto final de su amor. Pero Elara se negó a aceptar. La mujer a la que había salvado era ahora una leona luchando por su familia. «No», dijo ella, la voz feroz, «tu partida no nos traerá paz, solo más dolor. No vamos a escondernos, no vamos a separarnos, vamos a luchar, juntos». Se acercó a él, los ojos brillantes con una idea desesperada y luminosa. «Nos atacan con su ley porque no somos una familia a sus ojos. Ven a una mujer blanca, un hombre apache y un niño. No ven a un esposo, una esposa y un hijo». Sujetó el rostro de él entre sus manos. «Entonces vamos a darles algo que su ley se vea forzada a reconocer. Ciro», respiró hondo, apostándolo todo, «cásate conmigo ante su juez. Conviértete en el padre legal de Akeche y en mi esposo a los ojos del mundo. Dales una familia que a su ley le será mucho más difícil despedazar». Su propuesta era un acto de supremo desafío. Era tomar el arma del enemigo y apuntarla de vuelta. Era la única oportunidad que tenían. La propuesta de Elara, un matrimonio, flotó en la pequeña cabaña, una idea tan radical y audaz
que silenció incluso el sonido del viento afuera. Ciro la miró y en sus ojos vio a la guerrera en que se había convertido. Él, que había pasado la vida huyendo del mundo del hombre blanco, de sus leyes, de sus papeles, era invitado a abrazar la herramienta más poderosa de ellos para defenderse. Vio el inmenso riesgo que ella estaba asumiendo, el valor que se necesitaba para que una mujer blanca de esa época se atara legalmente a un hombre apache. Y en su acto de desafío, vio un amor tan feroz que estaba dispuesto a enfrentar al mundo entero. Su propia vacilación, su instinto de retroceder a la seguridad de las sombras, le pareció un acto de cobardía en comparación. Sostuvo la mano que ella le tendía. «Acepto», dijo, la voz un juramento. «Seré tu esposo». Sabían que no podían luchar solos. Necesitaban a alguien que conociera el traicionero lenguaje de la ley. Al día siguiente, emprendieron el largo viaje a caballo hasta la cabecera del condado, una ciudad más grande e impersonal. El viaje fue tenso. Entraron en despachos de abogados, uno tras otro. En la mayoría fueron recibidos con miradas frías y negativas inmediatas en cuanto se revelaba la naturaleza del caso. Nadie quería enfrentarse al poder de la Iglesia y al prejuicio de toda una comunidad por un caso que se consideraba perdido. Cuando la esperanza ya se desvanecía, encontraron el despacho de Alistair Abernathy. Era un abogado mayor, con ojos cansados que habían visto lo mejor y lo peor de la naturaleza humana y una reputación de aceptar causas que nadie más se atrevería a tocar. Los escuchó en silencio, sin interrupciones, los dedos tamborileando sobre el escritorio. «Es un caso feo», dijo Abernathy al final, la voz un gruñido cínico. «El reverendo Kane es un fanático y el juez al que apeló, el juez Thatcher, es un hombre que cree que la palabra de un predicador está justo por debajo de la de Dios. No quieren justicia, quieren un ejemplo, quieren la cabeza de un pagano y la sumisión de una mujer rebelde». Miró de Ciro a Elara, pero añadió un brillo de acero en sus ojos cansados. «Detesto a los tiranos, especialmente a los que se esconden detrás de una Biblia. Su idea, señora, la del matrimonio, es nuestra única arma. Es brillante. No les daremos un caso de moralidad, les daremos un hecho legal, una familia». La primera orden de Abernathy fue el matrimonio. No fue una ceremonia de amor, sino un acto de guerra. En una polvorienta oficina del registro civil, ante un juez de paz indiferente, Ciro y Elara se convirtieron en marido y mujer. Las palabras legales fueron frías y sin emoción, pero para ellos cada sí era un voto de lealtad, un pacto de batalla. Al salir de la oficina, con el certificado de matrimonio en la mano, se miraron. Estaban legalmente atados el uno al otro, listos para enfrentar la tormenta. Llegó el día de la audiencia. El lugar elegido por el reverendo Kane fue la propia iglesia del pueblo, una táctica para asegurar que el juicio se llevara a cabo bajo la mirada de Dios y de su hostil congregación. El lugar estaba abarrotado. Ciro y Elara se sentaron en un banco delantero, con Akeche entre ellos. Una pequeña isla de desafío en un mar de miradas condenatorias. El reverendo Kane se sentó junto al fiscal, el rostro una máscara de divina rectitud. El juicio comenzó y la acusación presentó su caso. Testigos del pueblo subieron al estrado para hablar de la reclusión de Elara, de su extraña asociación con el indio. Entonces, el reverendo Kane ocupó el lugar del testigo. No dio un testimonio, predicó un sermón. Habló del peligro de lo salvaje, de la amenaza pagana a la pureza de sus mujeres y niños. Habló del alma de Akeche, un alma que, según él, estaba siendo arrastrada a la oscuridad. Su retórica era poderosa, encendida, y la congregación murmuraba en aprobación. El caso parecía perdido. Entonces fue el turno de la defensa. El abogado Abernathy se levantó. «Señoría, antes de llamar a mis testigos, quisiera presentar al tribunal este documento».
Entregó el certificado de matrimonio al juez Thatcher. La petición del reverendo se refiere a una asociación inmoral que involucra a la señorita Elara. Me gustaría informar al tribunal que la señorita Elara ya no existe. Esta es la señora Elara, esposa legal del señor Ciro, aquí presente. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. El rostro del reverendo Kane se contrajo en una mueca de sorpresa y furia. La base legal de su ataque había sido demolida. Abernathy llamó entonces a Elara. Ella caminó hacia el estrado, la cabeza en alto. Habló con una calma y elocuencia que nadie esperaba. Contó cómo Ciro había salvado a su hijo moribundo, pero se centró en la familia que estaban construyendo. El reverendo habla de la salvación del alma de mi hijo, dijo, la voz clara. Yo le pregunto, ¿qué es más cristiano? ¿Dejar morir de hambre a un niño o acogerlo? Le enseñamos a Akeche el respeto por la vida, por la tierra que nos sustenta y por el gran espíritu que nos lo dio todo. Leemos la Biblia en esta casa, sí, y también escuchamos las historias del pueblo de mi marido. Nuestro hogar no es un hogar sin Dios, es un hogar con el doble de fe. Finalmente, Abernathy llamó a Ciro. Subió al estrado, una figura de inmensa dignidad. Su presencia silenció la sala. Señor Ciro, comenzó Abernathy, el reverendo lo acusa de ser un pagano. ¿Cree usted en un creador? Sí, respondió Ciro, la voz grave. ¿Honra y protege a su esposa, la señora Elara? Ciro miró a Elara. Con cada aliento que doy. ¿Y ama a su hijo Akeche? El rostro de Ciro se suavizó. La única vez que su máscara de estoicismo se resquebrajó. Él es mi corazón vivo, fuera de mi cuerpo. Abernathy hizo una pausa. Una última pregunta. El reverendo Kane dice que usted es un salvaje. ¿Qué diría al respecto? Ciro no respondió de inmediato. Miró cada rostro en la congregación y luego sus ojos se posaron en el reverendo. Mi gente, dijo, la voz tranquila pero cargada de una sabiduría antigua, habla con el Creador a través del viento en los árboles, la fuerza del río y el silencio de las montañas. Su gente habla con él a través de las páginas de un libro. El nombre que le damos puede ser diferente, pero la conversación es la misma. Sus palabras, tan simples y profundas, flotaron en el aire. La lógica de su argumento era innegable y avergonzó la retórica de odio del reverendo. El juez Thatcher, un hombre de ley pero no un tonto, se vio en una posición difícil. Tenía ante sí a una familia legalmente constituida, cuyos testimonios hablaban de fe, amor y respeto. Negarles a su hijo sería un acto de flagrante prejuicio, no de justicia. Golpeó el mazo. La santidad del matrimonio y la unidad familiar es un pilar de nuestra sociedad y nuestra ley. Su voz era severa. La petición del reverendo Kane, aunque quizás bien intencionada, no presenta pruebas de que este niño esté en peligro moral o físico. Al contrario, miró a Ciro y a Elara. Lo que este tribunal ve es una familia. Golpeó el mazo de nuevo con más fuerza. Petición desestimada. Caso cerrado. La victoria fue absoluta. El reverendo Kane se quedó sentado, conmocionado. Su cruzada moral derrumbada en pública humillación. Ciro y Elara se levantaron. Él tomó a Akeche en brazos y con Elara a su lado, caminaron por el pasillo de la iglesia. La multitud, antes hostil, ahora se abría paso en un silencio de asombro y vergüenza. Salieron de la oscuridad de la iglesia a la brillante luz del sol, ya no como parias escondiéndose, sino como una familia, forjada en el dolor, probada por el odio, y finalmente, victoriosa y libre. La salida de la iglesia fue como emerger de una tumba a la luz cegadora del sol. La multitud, antes una jauría a punto de atacar, ahora se abría paso para ellos, los rostros una mezcla de vergüenza, admiración y asombro. El poder del reverendo Kane, construido sobre el miedo y el juicio, se había deshecho como humo ante la fuerza silenciosa de la verdad de ellos.
No se detuvieron a saborear la victoria ni a aceptar los saludos vacilantes que algunos ciudadanos ahora intentaban ofrecer. Con Akeche seguro en los brazos de Ciro, Elara caminó con la cabeza en alto fuera del pueblo, dejando atrás el mundo de prejuicio que casi los había destruido. El viaje de regreso a casa fue una meditación silenciosa y feliz. El mundo parecía diferente, los colores más vivos, el aire más limpio. Ya no huían ni se escondían. Regresaban a su lugar, un lugar que habían defendido y ganado. Al llegar a su valle, la pequeña cabaña ya no parecía un simple refugio, sino un castillo, una fortaleza de paz que habían guardado con éxito. El matrimonio en el registro civil había sido un acto de guerra, una maniobra legal, pero el matrimonio de sus corazones aún necesitaba ser celebrado. Unos días después, en una ceremonia que les pertenecía solo a ellos, se unieron de verdad. No hubo juez ni sacerdote. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, a la orilla del arroyo. Ciro, en su lengua nativa, le hizo sus votos a Elara, prometiendo honrarla y protegerla bajo la mirada del Gran Espíritu y los ancestros. Le dio un collar que él mismo había hecho, con cuentas de semillas pulidas y una única y hermosa pluma de halcón. Elara, a su vez, le leyó un poema que hablaba de un amor que era un puerto seguro en medio de la tormenta. Le dio una pulsera que había tejido con hilos de colores, un símbolo de la unión de sus vidas. Fue una boda de dos culturas, de dos almas, más sagrada y más fuerte que cualquier documento con un sello oficial. 5 años después, 5 estaciones de crecida y de sequía habían pasado por el valle, y con cada una, la vida florecía con más fuerza. La pequeña cabaña había crecido, con una nueva habitación y un espacioso porche que Ciro había construido. El jardín de Elara era ahora una fuente de abundancia y el pequeño rebaño de ovejas que habían comenzado a criar pastaba pacíficamente en las laderas. El lugar se había convertido en un pequeño paraíso autosuficiente, un oasis de paz. Akeche, ahora un niño de casi 6 años, era la personificación de la unión de sus padres. Tenía los ojos oscuros y observadores de Ciro y la sonrisa fácil y gentil de Elara. Era un niño de 2 mundos. Pasaba los días con su padre, aprendiendo a leer las huellas de los animales, a entender el lenguaje del viento, a conocer las plantas que curaban y las que alimentaban. Y pasaba las noches con su madre, sentado junto a la chimenea, aprendiendo a leer las palabras en los libros, viajando a tierras lejanas a través de las historias que ella le contaba. La fama de ellos, como una semilla llevada por el viento, se había extendido por la región. Eran una leyenda, el curandero apache y la dama blanca que lo había defendido. La gente comenzó a buscarlos, no solo los pobres o los desesperados, sino también otros colonos e incluso miembros de tribus vecinas que habían oído hablar de la sabiduría de Ciro. Su cabaña se convirtió en un punto de encuentro, un puente entre culturas, un lugar donde el conocimiento antiguo y el nuevo mundo podían coexistir con respeto. Ciro curaba los cuerpos con sus hierbas, y Elara, a menudo, curaba los espíritus con su compasión y su habilidad para leer y escribir cartas para quienes no podían. El reverendo Kane, humillado, había perdido su congregación y partido hacia otras tierras, en busca de nuevos pecados que condenar. El mundo que los había juzgado ahora los dejaba en paz. La bendición final para la familia llegó con la noticia de que Elara estaba embarazada de nuevo. Esta vez no había miedo, solo una alegría serena y profunda. Este niño era un hijo de la paz, no del dolor. Un hijo concebido en el amor y la seguridad del hogar que habían construido a tan alto costo. Ciro la cuidó con una devoción que conmovía el corazón. Le preparaba tés especiales, cazaba las mejores carnes y pasaba horas simplemente hablándole al bebé aún no nacido a través del vientre de Elara,
contándole las historias de su pueblo. Nuestra escena final tiene lugar en una perezosa tarde de verano. Elara, en sus últimos meses de embarazo, está sentada en el porche observando a Ciro y al pequeño Akeche cerca del arroyo. Ciro le está enseñando a su hijo a hacer una pequeña presa con piedras y barro, riendo mientras el niño salpica agua por todas partes. Es una escena de una domesticidad tan perfecta, tan pacífica, que parece una pintura. Ciro se da cuenta de su mirada y sonríe. Se levanta y camina hacia ella, sentándose en los escalones a sus pies, la cabeza apoyada en su regazo. «Los médicos dijeron que era mi fin», susurra ella, acariciando su cabello. «Dijeron que mi historia había terminado». Él toma su mano y la besa. La medicina de ellos no entiende que algunas historias solo comienzan después de que el mundo piensa que han terminado. Mira a su hijo, que ahora intenta atrapar un pececillo con las manos. «Tú me diste esta vida, Elara. Tú y él». «No», responde ella, la voz entrecortada por la emoción. «La construimos, juntos». Él se gira para mirarla, para ver el rostro de la mujer que amaba, el vientre que llevaba a su segundo hijo. «Nita me hizo prometer que salvaría a Akeche», dice, la voz llena de una tranquila reverencia. «Pero fuiste tú, Elara, mi amor, quien nos salvó a todos». Se inclina para besar su vientre y Akeche, al ver el gesto, corre y los abraza, formando un pequeño círculo de amor. Y la imagen final es la de esa familia imposible y milagrosa, bañada por la luz dorada del sol poniente, en su refugio en el corazón del valle. Un guerrero, una dama y sus hijos, un testimonio vivo de que el amor más fuerte es el que florece en el terreno de la sanación, y que la verdadera familia es la que las almas eligen, contra todo pronóstico, contra el mundo entero. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.